Buenas tardes, profesor. Nosotros somos los Zodiacos de Rutherford, conformados por Macarena Zapata, Catalina González, Catalina Cosio, Cristian Villarroel y quien le habla, Araceli Sotomayor. Y hoy le vamos a presentar la teoría atómica de Rutherford. Con respecto a la época en la que vivió y trabajó Rutherford, nos encontramos con una extensa bibliografía que aborda desde el ámbito social hasta el político-cultural de la época edwardiana en Reino Unido. Este periodo va desde 1901 a 1910 y cubre el reinado de Eduardo VII. Frecuentemente, el periodo se extiende más allá de la muerte de Eduardo en 1910 y llega a incluir el año del hundimiento del famoso barco Titanic en 1912, el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y hasta el final de esta en 1918. La guerra selló el final del periodo. Entonces, el estilo de vida eduardiano se volvió altamente inadecuado a la vista de una población que sufría por el enfrentamiento a la guerra. Las clases bajas fueron apartadas de la sociedad aristocrática, manteniendo una vida alejada de los lujos. En cambio, las clases altas adaptaban actividades de ocio como el deporte. El periodo eduardiano es frecuentemente considerado como una romántica época dorada. Esta percepción cultural surgió de aquellos que recordaban la era eduardiana con nostalgia y mirando su niñez a través del recuerdo de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, la época eduardiana fue vista con ironía, como un periodo de placer mediocre comparado con los grandes logros de la pasada época victoriana y con la gran catástrofe de la guerra que ocurrió después. Los acontecimientos históricos a lo largo del siglo XX han sido diversos y, hasta la actualidad, son nombrados en estudios de múltiples disciplinas, acontecimientos que van desde el descubrimiento de elementos químicos en Alemania y Estados Unidos, tales como el borio y el californio respectivamente, hasta la formación de la teoría de la relatividad en 1905 por el científico alemán Albert Einstein. Con respecto a la investigación de este proyecto, nos embarcaremos principalmente en los acontecimientos científicos, políticos y socioculturales que tuvieron lugar en el siglo XX y poder así tener un margen comparativo de Chile con el resto del mundo. Otros hitos a considerar del siglo XX son el desarrollo de la ecuación de Born-Landé por el matemático y físico alemán Max Born y el físico germano-estadounidense Alfred Landé, que propusieron en 1918 la primera síntesis de silvestreno, compuesto perteneciente al grupo de los terpenos. Con respecto a los avances científicos en Chile durante el siglo XX, particularmente en 1911, se pueden mencionar dos. El primero corresponde al informe Westenhofer y el segundo a la primera edición de la revista chilena de Historia y Geografía. Ernest Rutherford, también conocido como Lord Rutherford, nació el 30 de agosto de 1871 en Nueva Zelanda, pero también constaba con la nacionalidad inglesa. Se destacó en el estudio de las partículas radioactivas y logró clasificarlas entre alfa, beta y gamma. Halló que la radioactividad iba acompañada por la desintegración de los elementos, lo que le valió el Nobel de Química en 1908. También consiguió la primera transmutación artificial en colaboración con su discípulo Frederick Soddy. También fue maestro de Niels Bohr y de Otto Hahn. Su padre escocés era granjero y mecánico, mientras que su madre inglesa era maestra. En 1911 hará su mayor contribución a la ciencia al descubrir el núcleo atómico, junto a sus compañeros Geiger y Marsden. Rutherford, con la finalidad de determinar la estructura interna de la materia, realizó el experimento de dispersión de partículas alfa, que consistió en el cálculo de la medida de dispersión de las partículas a través de un fino haz paralelo de dichas partículas que inciden sobre una lámina metálica de oro y así obtener destellos luminosos en una pantalla circular recubierta de sulfuro de zinc gracias a la distribución angular de las partículas ya nombradas. Logró así demostrar que la trayectoria de la partícula alfa desviada por un átomo debía ser una hipérbola. Sin embargo, Rutherford tenía en mente de que eran los átomos de helio doblemente ionizados los que interactuaban con la lámina metálica de oro, y así descubrió y posteriormente concluyó que la energía cinética de las partículas alfa eran tan inmensas que para producir una desviación igual de inmensa, el átomo debía ser base de una enorme fuerza eléctrica. Así determinó que en lugar de una esfera de masa y densidad de carga uniforme, el átomo era altamente no uniforme y la electricidad positiva del átomo se concentraba en un diminuto pero pesado núcleo.
Finalmente, formuló el modelo nuclear del átomo, conformado por una corteza de electrones que giran alrededor de un núcleo con carga positiva que configura en totalidad la masa del átomo. Este átomo posee neutralidad, debido a la carga positiva del núcleo y a la carga negativa de la corteza de electrones que le otorgan estabilidad. Desde antaño se ha usado el método científico como una herramienta infalible para demostrar algo como verdadero, el cómo ocurren las cosas o por qué ocurren las cosas. Un experimento es la forma en la que podemos descubrir y a la vez crear cosas que al día de hoy nos han permitido avanzar en todo ámbito. El experimento se realiza para comprobar que en su núcleo existen cargas positivas, esto para poder explicar de los fenómenos de la luz, principalmente. Lo que se pensaba de un átomo era que estaba compuesto de cargas negativas y su núcleo neutro, pero fue una sorpresa para Rutherford ver que al emitir partículas alfa, estas salieran disparadas de la lámina de oro, aunque él esperaba que todas las partículas no salieran disparadas de la lámina, ya que positivo y negativo se atraen, pero lo que comprobó fue que en su núcleo efectivamente había carga positiva. Esto fue lo que impulsó a distintos científicos a ganar la carrera por el próximo descubrimiento sobre el átomo, algo que pudiera explicar más cosas sobre cómo es la estructura del átomo y su relación con lo que nos rodea. ¿Puede la ciencia ofrecer una explicación última de la realidad? La ciencia no puede ofrecer una explicación completa de la realidad, ya que presenta límites fundamentales en el conocimiento que nos puede deparar. Algunos de esos límites son internos, en el sentido de conceptos que pertenecen al dominio de la ciencia, pero que se encuentran fuera de la jurisdicción científica. Sabemos que la existencia de teoremas matemáticos que, siendo ciertos, no pueden ser demostrados. No obstante, el polímata Galileo Galilei ha hallado la manera adecuada de efectuar una investigación científica y la forma apropiada de interpretar los resultados finales a través del método científico. En efecto, el quehacer científico lleva al conocimiento de un campo determinado del ente. Toda ciencia es particular. El límite de la ciencia en la filosofía aparece como trascendencia. La fenomenología representa el fundamento de todas las ciencias dirigidas a objetos que materializan distintos conceptos físico-químicos y biológicos, acorde a lo éticamente adecuado de lo buscado. Entonces llegamos a la conclusión que la cuestión de la presencia o ausencia de finalidad en la naturaleza queda fundamentalmente fuera del alcance del método científico. Muchas gracias por ver la presentación. Hasta luego.